uso que se llama ciudad, que está aquí. Entonces, tal cual como tengo el nombre, va a ser mantener ciudad o mantener ciudades. Luego la descripción básica de ese caso de uso. Y yo le voy a agregar que este caso de uso se ocupará de los registros de los datos de las ciudades que se utilizarán dentro del sistema. Solamente eso, una breve descripción. Actores relacionados. En este caso, mi actor relacionado va a ser mi administrador, que yo había definido que tengo aquí dentro de mi caso de uso y que está en mi modelo de negocio. Entonces el administrador va a ser, como un referencial, mi actor relacionado. La precondición, lo que necesito previamente que tenga este caso de uso para poder funcionar. Primeramente, poseer perfil de usuario para acceder. Luego, tener conexión a la base de datos. Y por último, tener registrados los datos en la tabla país. ¿Por qué? Porque según mi interfaz gráfica necesito los registros del país. Hasta ahí es la parte más sencillita. Luego viene el flujo de eventos. Aquí esta parte no cambié porque normalmente se representa de esta manera. El usuario o el administrador, en este caso, refiriéndonos a nuestro actor relacionado, selecciona la opción en el menú, el sistema abre la interfaz. Ya está abierto esta interfaz. Una vez que está abierto esta interfaz, ¿qué pasa? Quiero que se fijen en esta parte. ¿Qué pasa en este punto? El sistema ya me muestra en una pequeña tabla los registros de las ciudades que ya fueron registradas. Entonces eso yo tengo que representar cómo se carga. ¿Por qué? Porque para cargar eso tengan en cuenta que hay una consulta por debajo. Al abrir mi interfaz en mi programación, yo tengo que hacer una consulta que traiga todos esos datos. No va a aparecer ahí por arte de magia. Entonces tengo que especificar, pero no tengo que utilizar términos de programación en el diseño. Habíamos hablado también de eso. El diseño tiene que ser general, tanto para escritorio, para web, para todo tipo de tecnología que yo pueda aplicar. El diseño tiene que ser genérico para todo. No puedo yo hacer un diseño solamente para escritorio o un diseño exclusivamente solamente para web. ¿Por qué? Porque eso ya iría en contra de la ingeniería de software que me dice que el sistema debe desarrollarse, debe crecer el sistema. ¿Qué significa eso? Armo todo mi análisis, mi diseño, implemento un sistema, 2 años después quiero cambiar de tecnología y yo tengo que cambiar la tecnología, no tengo por qué cambiar todo otra vez mi estructura. ¿Entiendes? Entonces no tenemos que ir en contra de lo que dice Robert Pressman en su libro de Ingeniería de Software. Ahora, tengo que representar cómo cargo estos datos. Y en términos comunes nomás, no voy a usar términos de programación. Entonces lo más básico que puedo hacer es decirle que el sistema llama una conexión, o sea que va a haber una conexión a la base de datos, ¿verdad? Abre una conexión. El sistema, cuando digo el sistema, me refiero porque lo hace de forma automática. Cuando digo el administrador, es porque va a estar interactuando nuestro autor. En este caso no interactúa, automáticamente aparece. Entonces, el sistema
consulta los datos de la tabla o de la entidad, pueden poner también, no hay problema, de la tabla ciudad y país. Y el sistema agrega los datos consultados a la grilla. Yo le voy a llamar grilla para no confundir tablas con interfaz y con la tabla de base de datos. Y ahí estoy representando que hago una consulta y en base a esa consulta que retornó los datos, se agregó los datos aquí. Entonces esta primera parte ya represento yo como atrae. Y fíjense bien, depende mucho de qué datos están mostrando aquí. Aquí yo muestro la ciudad, entonces por eso aparece ciudad. Tengan muy en cuenta algo. Cuando yo registro una ciudad, va a registrar mi sistema en la tabla solamente el código, la clave primaria del país. Yo podría simplemente ponerle aquí que consulta solo la tabla de ciudad, siendo que en la ciudad ya se guarda el país. Pero ¿qué pasa? En la tabla ciudad se guarda el código del país. Y aquí yo estoy mostrando la descripción del país. Obligatoriamente voy a consultar nuevamente mi país para traer su descripción, siempre y cuando sea igual la clave primaria que está en país con la clave primaria del país que está en ciudad. Si hacemos nuestra consulta, ¿verdad? Entonces, por eso se consulta en esta parte. Bueno, hasta aquí ya llegué, ya tengo los datos cargados. Ahora tengo que especificar qué es lo que pasa al momento de agregar. Voy a agregar un nuevo registro. Para yo poder agregar un nuevo registro, directamente veo aquí, cargo la descripción y el país. Entonces puedo ponerle que el administrador registra la descripción de la ciudad. Una vez que registra la descripción de la ciudad, el administrador registra la descripción del país. Al registrar la descripción del país, como es una entidad consultada, una tabla consultada, el sistema llama conexión. ¿Por qué? Porque hace una consulta a la tabla país y de acuerdo a lo que voy escribiendo me va listando según lo que tengo dentro de mi tabla, mi base de datos. Entonces es por eso de que llama conexión y el sistema consulta los datos de la tabla país. Una vez que yo tengo, que voy filtrando y consulta, cuando yo veo en esta lista del país que necesito, el administrador debe seleccionar, entonces selecciona el país correspondiente y el sistema agrega los datos seleccionados al campo. ¿Qué es lo que hice ahí? ¿Qué es lo que hice? En esta parte fui cargando la descripción. En base a lo que cargué, me iba filtrando de la tabla. Una vez que encontré el correspondiente, seleccioné y eso tomó como opción. Hasta ahí cargué los datos del país. Luego, una vez que hace todo esto, obviamente tenemos que indicar nuestras validaciones. El sistema valida que no se deje
campo vacío si son requeridos y el sistema valida que no se registren números en campos de texto requeridos. Por dar una validación, entonces ya van a saber qué validación hay que tener. Por ejemplo, yo puedo validar que un país no pueda ser repetido. Sin embargo, la ciudad puede llegar a ser repetido porque hay ciudades con nombre iguales y departamentos diferentes. Entonces, depende mucho cómo manejan esa parte. O si controlan que sea campo 1. O si hacen sus validaciones en la base de datos. Una vez que pasa eso, vamos a decirle que el sistema habilita el botón grabar. Hay ocasiones también que algunos alumnos generan un código por debajo para guardar la clave primaria, para guardar el código de la clave primaria, ¿verdad? Por ejemplo, el código de país. Entonces, a veces en la primera parte directamente se pone que el sistema llama conexión, el sistema consulta el último código en la tabla país ciudad, el sistema agrega un nuevo código generado y lo guarda en una variable. Represento que guarda una variable y eso es lo que voy a utilizar al momento de grabar. Hasta ahí. Esto varía mucho, depende de cómo programa cada uno en la especificación. Eso es lo que no me canso nunca de repetir, porque no porque yo haga de esta manera ustedes van a hacer lo mismo, ¿verdad? Solamente tiene que tener en cuenta la estructura que tiene que respetar y los datos que tengo que consultar. Tengo que especificar de dónde y de qué tabla consulto. Y después la forma de hacer ya varía mucho. Hasta ahí sería agregar. Ahora, una vez que ya me habilita el botón grabar, el administrador va a presionar el botón grabar, el sistema emite un mensaje de confirmación, el famoso mensaje: ¿está seguro que desea guardar este registro? El administrador confirma el mensaje y el sistema inserta los datos en la tabla ciudad. El sistema emite un mensaje de grabado exitoso. El sistema limpia los campos y el sistema actualiza la grilla. ¿A qué me refiero con actualiza la grilla? Que aquí en mi interfaz gráfica ya debe aparecer el nuevo registro. Y es la forma que tengo que agregar. Esto es lo que tiene que hacer uno a uno. Entonces solamente agregar. Luego también tengo modificar y borrar. Eso vamos a hacerlo después. Flujo alternativo. En esta parte no vamos a cambiar porque es un referencial. Si se deja algún campo vacío, emitirá un mensaje de error. Y si se presionó el botón cancelar, el sistema anulará la operación. ¿Por qué? Porque tenemos el botón cancelar, perdón. La postcondición solamente en este caso solamente vamos a usar uno. Si se desarrolló con éxito, va a agregar, modificar o eliminar un registro. Pues no hay otro evento que se ejecute posterior a la inserción de este registro. Descripción de tabla, tengo
ciudad y país. Y mi interfaz gráfica yo tengo que agregar acá. Entonces esa interfaz gráfica que yo tengo aquí voy a copiar y pegar acá. Ahí. Entonces, en base a esto yo ya puedo representar mi diagrama de clase para poder balancear. Sería muy sencillo que yo les pida haga todo esto, después les muestro cómo modificar, cómo borrar, hagan toditos sus especificaciones, después su diagrama de clase y después su diagrama de secuencia. Pero ¿qué pasa? En algún punto tenemos que trabajar otra vez con el balance para que todo coincida. Entonces yo normalmente con algunos, por más que no estén la primera vez haciendo esto, no tengan tanta experiencia, yo ya les muestro a los alumnos para poder balancear desde un principio. Es por eso que acompañado a esto ya vamos a hacer ya su diagrama de clase y su diagrama de secuencia. Y vamos a hacerlo por partes, no vamos a hacer todo en una clase. Entonces vamos a hacer ya ahora el diagrama de clase, cómo se representa de este caso de uso. Entonces, aquí en la parte de mantenimiento y seguridad, nuestro paquete de mantenimiento y seguridad, clic derecho, en este caso, en lugar de agregar caso de uso, class diagram se llama el objeto que tengo que seleccionar, diagrama de clase. Si se fijan, los elementos cambian. Estos son clases. Aquí todo se representa con clases, no hay otra cosa, solo representamos clases con sus operaciones, con sus atributos y diferenciamos por estereotipos. Entonces, la primera clase que yo voy a representar va a ser mi interfaz gráfica, el cual le voy a llamar GUI ciudad. Y aquí puedo representar atributos o también puedo representar operaciones. ¿Qué son los atributos? Son todos los componentes de mi interfaz gráfica. En este caso, porque va a ser para una interfaz. ¿Qué serían los componentes? Todo lo que yo visualizo. Campos de texto, botones, tablas. ¿Se entiende? Entonces yo voy a representar. Tengo una descripción de ciudad y de país. Entonces le puedo representar txt ciudad, txt país, luego tengo txt buscar. ¿De dónde saco eso? De aquí, que va a ser mi filtro. Luego tengo botón, 4 botones tengo. Entonces voy a representar mi botón VTN, grabar, VTN, digo, referenciándome al botón, cancelar, VTN, editar, VTN, borrar y por último T ciudad, que se refiere a mi tabla o a mi grilla, le puedo llamar grilla también, que sería aquí donde muestro los listados de mis ciudades registradas. Ahí representé los atributos, tengo que representar las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Los métodos que voy a utilizar dentro de mi programación. Por ejemplo, generar _código sería un método. No puedo tener listar o buscar ciudades, otro método. Validar campos podría ser otro método. Insertar, otro puede ser borrar
eliminar si es que no utilizan procedimiento almacenado. Si utilizan procedimiento almacenado, voy a mostrar después cómo se hace. Hasta ahí, todo el evento de la programación que voy a tener. Esto sería para representar mi interfaz gráfica. Pero yo ahí veo que es una clase. No puedo identificar que es una interfaz gráfica. Para eso utilizamos los estereotipos. Marcamos y en la parte de propiedades hay uno que dice estereotipo. Y ahí selecciono el tipo de estereotipo. Cuando voy a representar una interfaz gráfica había dicho que va a ser un boundary. Y aquí selecciono boundary que tiene este icono. Ahí me muestra solamente el nombre del boundary. Pero yo quiero que sea más representativo. Y puedo demostrar aquí este elemento que se llama estereotipo display. Puedo seleccionar textual, es como está actualmente. Puedo usar como icono, que sería así, o un poco más representativo como decoración, en donde muestra dentro de la clase un pequeño diseño, que normalmente para los diagramas de clase se recomienda que se use de decoración. Al ver yo este diseño con este estereotipo, yo ya sé ya que es una interfaz. El que mira el diseño ya sabe. Esa es la ventaja del diseño. El diseño se tiene que poder leer. El modelo era que habíamos visto esa parte. Luego tengo que representar mi clase conexión. Y mi conexión tiene los siguientes atributos. Normalmente tiene IP, a veces tiene puerto, DD, que sería la base de datos, y la contraseña. Eso es lo que normalmente yo tengo dentro de mi clase conexión. Esto representa la clase conexión que ustedes utilizan en su programación. Y como operación directamente conectar. De acuerdo a lo que ingresa que me permita conectar. Nada más que eso. La relación entre una conexión y una ciudad era, ¿cuál era? Mientras piensan, vamos a agregarle estereotipo. El tipo de estereotipo aquí, propiedad de estereotipo, este era control. Selecciono el control y le pongo decoración. Habíamos visto que para relacionar una clase de tipo boundary con una clase de tipo control utilizamos la dependencia. Que lo que está representando aquí es, o el significado más bien sería que esta interfaz ciudad depende directamente de una conexión. No puede ejecutarse si no hay conexión. O no puede, ¿por qué? Porque no va a poder consultar datos ni enviar datos a la base de datos. Entonces depende de una conexión. Luego tengo que representar mis clases y entidades. ¿Por qué? Porque tiene que balancear mínimamente con esta descripción de tabla. Tengo que balancear con eso. Entonces va a existir acá mi ciudad, que como atributo por ahí tiene ciudad, ciudades de descripción y ciudad de estado. Aquí tienen que usar ya los atributos iguales a lo que pretenden usar dentro de su tabla de su base de datos. Tengan en cuenta que yo tengo que utilizar atributos con nombres cortos. Principalmente ustedes que ya programan, porque si utilizo largo se darán cuenta que al momento de programar, al hacer una consulta, eso va a ser interminable. Entonces ya tengo aquí y puedo representar también de mi país, como los atributos país con país des y país
es de estado. ¿Por qué estado? Porque yo voy a hacer un borrado lógico, que es activar el malo registro. Operaciones. ¿En qué caso agregamos operaciones dentro de las clases de tipo entity? Solamente si es que utilizo trigger o procedimiento almacenado. ¿Por qué? Porque se ejecutan a nivel de base de datos, no a nivel de programación. El SP recibe los parámetros y ejecutan dentro de la base de datos. El trigger, como es un disparador lógico, se dispara posterior, inclusive y solamente a nivel de base de datos. Son programaciones de base de datos. Entonces, si yo utilizo un procedimiento almacenado para agregar o modificar mi ciudad o eliminar, entonces acá le pongo SP ABM y ya no voy a utilizar estos tres. Voy a eliminar este, voy a eliminar este y voy a eliminar este. ¿Por qué? Porque yo mi programación hago desde mi base de datos. Si utilizo trigger que actualiza algo, le agrego una operación más y normalmente al trigger tg-bajo tal cosa, actualizar tal cosa, le voy a llamar. Pero en este caso, como es un referencial, no voy a utilizar. Y la misma cosa de país. Represento su operación que tiene un SP que es ABM, SP ABM. ¿Qué significa ABM? Agregar, borrar o modificar. Hasta ahí. Bueno, le falta agregar estereotipo. Podemos seleccionar los dos inclusive de una vez. O no me permite. A ver. Sí me permite. Le agrego estereotipo. Y este es entity. Y le pongo decoración. Los entity también tienen una dependencia aquí con la conexión. Para poder registrar, yo dependo directamente de la conexión. Por una cuestión de estética, se recomienda solamente relacionar la dependencia con la clase principal. ¿Cuál sería la clase principal? La clase que estamos representando. ¿Qué clase estamos representando? Ciudad, no país. Entonces solamente ciudad. ¿Por qué? Por lógica común, todas las entidades, todos los entities, todas las tablas dependen de la conexión. Pero si voy a relacionar todo, imagínate esto cuando hagan un registro de cobro o una factura y tengo 8 o 9 tablas, se van a cruzar todas las relaciones y queda muy poco estético. Es por eso nomás que recomendamos que con la conexión se relacione solamente el principal. Ahora, para relacionar clases de tipo entity entre sí, nosotros sabemos que hay una relación entre país y ciudad. ¿Por qué? Porque en la especificación tenemos así. ¿Qué tipo de relación? ¿Puedo utilizar agregación o composición? ¿Alguien me puede decir qué tipo de relación puedo usar? Vamos, piensen, no dejen que uno no haga todo. ¿Agregación o composición? ¿Por qué agregación? Porque está agregando el país, está agregando el ciudad para... Por lógica, sí. ¿Otro concepto? ¿Otro? Porque ciudad, o sea, país compone ciudad. ¿Cómo? País compone ciudad. País compone ciudad. ¿Otro? Muy bien, está para el debate. Ahí la chica, el grupo de la chica. Composición o agregación. ¿Cuándo se da una composición? ¿Qué le habló? No tenga miedo, decime. Uno del otro, de los dos. Le hago la pregunta entonces. Según la compañera, se da una composición cuando ambas clases dependen entre sí. La ciudad depende del país y el país depende de la ciudad.
Entonces no hay una composición. Sería una agregación porque se da el concepto que dice que solamente una porción de la clase pasa a pertenecer a la otra. Solamente país va a estar agregado en ciudad porque solamente la ciudad depende del país. En ese caso se da agregación, pero muy bien el debate. Ahí quedaría nuestro diagrama de clase. Un secreto: si yo hago de esta manera mi diagrama de clase, voy a hacer un pequeño ejemplo. Yo voy a hacer hace mucho no uso más Power Artist. Yo puedo hacer esto ya inclusive a la par y tener totalmente organizado ya mi trabajo. Yo puedo crear ya mi tabla en mi base de datos y tenía mi tabla ciudad y le voy a agregar los atributos. Una columna que se va a llamar ciucode, va a ser integer y le voy a asignar como clave primaria. Luego voy a agregar otra columna que se va a llamar ciudades, va a ser varchar y le voy a poner 60. Y uno más que va a ser ciudades de estado, va a ser varchar, le voy a poner 20 porque solamente estaba ahora, o programarle inclusive que sea en 1. Luego voy a crear otra tabla, país, voy a agregarle su código, una APK, va a ser integer y con sus atributos correspondientes. La descripción del país, y también el estado del país. En mi diagrama de clase tengo agregación. Esto automáticamente se va a convertir en una relación de uno a varios no identificable. ¿Por qué? Porque el país, la ciudad depende del país. Y así voy armando. Si se fijan, son conceptos similares, pero no iguales. ¿Por qué? En el diagrama de clase represento la relación. Acá en ningún momento el código del país viaja ahí, porque esto no es un der. Debe representar atributos propios de la clase nada más. En ningún punto yo puedo poner el código del país que viaja acá y acá le pongo el código del país. Esto está mal. Ahora, en el der sí aparece ya por el tipo de relación, que arrastra la clave primaria de la entidad como clave foránea a la otra entidad. Y yo ya voy balanceando ahí. Entonces, si hago de esta manera, es imposible que esté mal mi trabajo. ¿Por qué? En este punto, vamos a partir por caso de uso. Acá tengo balanceado mi administrador y aquí aparece mi administrador. Acá tengo ciudad. En mi interfaz gráfica dije que va a trabajar con país. En alguna parte de la especificación, cuando yo agrego desde el principio, le digo que consulta los datos de la tabla. Acá tiene que ser de la tabla ciudad y país. Aquí al agregar demuestro que trae datos de la tabla país. Entonces está balanceado ya la lista de tablas con mi especificación. También balancea
con mi prototipo, porque aquí se va a guardar los datos de la ciudad y aquí consulto los datos de la tabla país. También balancea con mi diagrama de clase. Este diagrama le puse el nombre. ¿Por qué? Porque aparece acá las dos entidades. Y al hacer el DER puedo ir armando así mi DER. Y al momento de terminar, ustedes ya van a terminar su DER sin darse cuenta. Totalmente. Entonces sale automático el manual DER. Entonces, lo siguiente que tengo que realizar, antes que me olvide, primeramente luego tengo que ponerle un nombre. A este le vamos a llamar clase ciudad. El diagrama de clase solo se hace uno, no es como el de diagrama de secuencia. Pero ahora tengo que hacer mi diagrama de secuencia. Dentro del paquete de mantenimiento y seguridad, clic derecho, agregar diagrama, secuencia diagrama por rol de usuario. Y aquí le voy a llamar agregar ciudad. La interacción le voy a poner un nombre también, ciudad agregar, y a esta colaboración que me aparece acá le voy a llamar secuencia. Este va a ser para agregar. Acá ya los elementos son diferentes. El class field role es para crear un nuevo elemento, un give, un boundary, un control, un entity, ¿verdad? Pero nosotros ya habíamos creado todo en el diagrama de clase. Eso podemos reutilizar automáticamente cuando yo selecciono mi administrador. Fíjense que en el diagrama de clase no aparece el administrador, porque no representa una funcionalidad, un diagrama estático. Representa la estructura, cómo van a estar compuestos nada más. Sin embargo, la secuencia tiene un paso de funcionalidad. Debe aparecer nuestro actor. Al seleccionar el actor, arrastro, aquí ya me trae su ciclo de vida. Es la vida de la funcionalidad del caso de uso. Si yo voy a reutilizar aquí, yo ya no necesito más hacer nada. Arrastrar aquí mi conexión, mi interfaz, mi entidad y mi país. Inclusive ya me trae todo con los estereotipos. Entonces, ¿qué yo hago? Selecciono todo y aquí sería bueno que le dé un tipo display como icono, porque es mucho más representativo, más lindo inclusive. Y ahí ya tengo ya yo completamente para trabajar. Esta es la parte más larga y la parte que nos da gusto hacer, porque esto no se puede copiar y pegar, se mueve todo, es muy ágil. Pero si se hace, por ejemplo, con un criterio y paciencia, es muy bueno. El diagrama de secuencia me dice que tengo que representar mi especificación a través de secuencia o estímulos. Los estímulos serían los mensajes, autoestímulos o los estímulos. Tengo que representar cómo funciona. Pero yo ese trabajo ya hice aquí. No se representa cómo se abre la interfaz. ¿Por qué? Porque este no es un menú. Es el caso de uso de ciudad. Es la interfaz de ciudad. Entonces yo tengo que demostrar solamente cómo funciona ese caso de uso de ciudad. Me dice que al abrir automáticamente llama a conexión y consulta los datos y agrega la línea. ¿Cómo represento esto? Como me dice que el sistema lo hace automático, no participa todavía el actor. Entonces me dice que al abrir este formulario, aquí, llama a conexión, represento con estímulos, luego consulta datos. No le pongo ni sentencia SQL, ni select, nada, no. Nombre común tiene que ser a nivel diseño. Consulta datos. Tampoco hace falta ponerle consulta datos de la tabla ciudad. ¿Por qué?
porque aquí ya estoy representando. Aquí debe ser más resumido que la especificación. Si quiero ver de forma detallada, tengo la especificación. Retorna datos. Ojo, cuando retorna datos, selecciono el estímulo. Hay una acción KIM en la parte de propiedades. Le digo que el tipo sea return. Eso indica que está retornando un valor. De la conexión también tengo que consultar país, porque cargo también el país en base a la ciudad. Entonces, consulta datos y retorna datos. Selecciono AutoKey Return y ahí le digo que de la conexión agrega a la grilla. ¿Qué es lo que hice? La primera parte. ¿Qué es lo que hace la primera parte? Carga los datos a la grilla al momento de visualizar. Luego teníamos que el sistema llama nuevamente conexión, consulta código, retorna el código nuevo, retorna datos, nomás le voy a poner yo. Se puede resumir, no hay problema con eso. El tipo return. ¿Qué más hacía? Y agrega código a una variable, pero dentro de la interfaz. Agrega nuevo código. Hasta ahí ya hice hasta acá. Luego me dice que el administrador agrega descripción de ciudad y país. Acá le puedo poner que el administrador agrega descripción ciudad. Luego abajo puedo ponerle que agrega descripción país. Le voy mostrando ahí y después me dice ya que llama conexión y consulta los datos de la tabla país. Entonces de aquí donde agregué el país, sobre el evento mismo, este amarillo, el rectángulo se le conoce como evento. Sobre el evento mismo le digo que llama conexión, consulta datos. ¿En donde consulta? En país. Retorna datos. El tipo de return, el action KIM y agrega datos. Una vez que agrega datos ahí, ¿qué pasa? El administrador selecciona el país correspondiente. Aquí lo que hizo es listar de acuerdo a lo que fue describiendo, ¿verdad? Entonces aquí está el listado. Entonces el administrador lo que va a hacer es selecciona datos correspondientes y el sistema agrega datos seleccionados. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Sigue, ¿verdad? Una vez que selecciona o agrega los datos, el sistema hace las validaciones. Entonces, yo le puedo poner directamente aquí, no hace falta uno a uno, le puedo generalizar con valida datos. ¿Por qué es un autoestímulo? Porque esa validación se hace a nivel de programación sobre la interfaz, ninguna conexión. Y por último, habilita
botón, grabar. Una vez que hace esto, ya puedo insertar los registros. Y ya paso a mi siguiente evento, que sería la parte de grabar. Entonces me dice que el administrador presiona grabar, entonces participo a través de nuestro administrador que está aquí, presiona grabar, el sistema va en base a ese evento grabar, emite mensaje, si es que deseo grabar, y el administrador confirma mensaje. Una vez que se confirma mensaje, tengo que llamar conexión. Y por último, va a inserta datos. Ahí registré yo. Una vez que registré, emite un mensaje de grabado exitoso. Si la inserción fue a través de procedimiento almacenado, tiene que retorna mensaje, return, y visualiza mensaje. ¿Qué más tenía? Limpia campos, que es un autoestímulo que es sobre la interfaz. Refresca. Y actualiza grilla o actualiza tabla. ¿Cómo actualiza la grilla? Para actualizar la grilla debo consultar nuevamente, como tengo acá arriba. Consultar nuevamente para que me pueda mostrar el nuevo registro. Sí o sí tengo que ir a consultar el nuevo registro cargado, todos los datos nuevamente, y ahí que me aparezca ya el nuevo. Entonces, nuevamente lo que va a hacer es llamar la conexión, consulta datos, igual que arriba, retorna datos, poniéndole el tipo de acción. También consulto mi país, retorna los datos, y por último aquí actualiza grilla. Si tiene el botón salir o quieren representar el botón cancelar, directamente aquí pueden ponerle presiona cancelar y pueden utilizar este limpia campo. Nada más. Ahí estaría lo que es agregar. Esto es para agregar. El diagrama de clase sí ya está completo y está totalmente balanceado en base a lo que describimos. No nos saltamos ningún paso. Así se hace un balance. Desde el comienzo lo hay que balancear. Luego tenemos que representar para modificar y para borrar. Cuando hay referencia, cuando hay movimiento, agregar. Yo quiero nomás que se fijen en algo y se hagan la idea. Imagínense este en un movimiento que tenga muchas entidades.
que interactúe. Imagínense esto en un movimiento. Va a ser mucho más largo. Esto es lo más básico, la parte de país. ¿Alguna duda o consulta? Se apagó ya luego que se cansó ya la máquina por eso. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por el momento.